minutos, vamos a rápido entrar en la palabra. Quiero que abra una Biblia en el libro de Juan, capítulo 11. Y vamos a considerar los versículos del 38 al 40. Aleluya. 11:38 hasta el 40. ¿Y ves esto? Versículo 28. 11:38. Juan 11:38. Extrañamos más hermanos, aleluya, más personas que normalmente llegan, pero Dios es fiel. Gloria a Dios. Todo lo tiene. Amén. Dice así la palabra del Señor. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si creéis verás la gloria de Dios. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda gloria y toda honra. Te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia tú nos permites buscarte, Señor, temprano en la mañana, empezando un día glorioso para ti, Señor. Yo te pido, Padre, que tú tomes el control de todo lo que se vaya a hablar, Señor, como lo has hecho, Señor, desde que el servicio empezó. Yo te pido, Padre, que tú pongas palabras en mis labios, Señor, para la edificación del pueblo que está reunido aquí en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti toda gloria y toda honra. Amén y amén. Aleluya. Una de las historias que me llama mucho la atención es precisamente la historia de Lázaro. Yo no sé cuánto han tenido la oportunidad de leer la historia de Lázaro, pero una historia que da mucho de qué hablar, porque nosotros muchas veces le pedimos cosas al Señor. ¿Cuánto hemos tenido peticiones delante de Dios? Un sinnúmero de veces. Y a veces cuando no acontecen, cuando queremos que acontezca, como que tendemos a tribularnos o como que a dejar de creer, decir: Señor, ya, yo sé que ya tú no vas a hacer la obra, a desanimarnos. Pero yo he llegado a entender que en este camino las cosas muchas veces no van a marchar como tú quieres que marchen, sino como el Señor quiere que marchen. En otras palabras, Él tiene el control y Él sabe cuándo tiene que realizar la obra. Tal vez para mí yo quiero que las cosas pasen ahora mismo. Señor, yo necesito que tú me sanes ahora. Yo necesito que tú me suplas ahora. Yo necesito que tú me hables ahora. Y tal vez el momento no es ahora. Dios sabe cuándo y a qué hora y en qué tiempo tiene que realizar lo que Él tiene que hacer, porque Él es Dios. Amén. Amén. Entonces, la historia de Lázaro me enseña mucho, porque las hermanas de Lázaro tenían una petición precisamente delante del Señor, o sea, lo mandaron a buscar. Jesús era amigo de Lázaro, lo amaba. Jesús amaba a Lázaro, pero aún así, cuando él recibe la noticia de que su hermano Lázaro estaba enfermo o de que tenía una situación, Jesús se detuvo en donde él estaba. No vino corriendo, no vino rápido. Y tal vez para nosotros eso como que dice: pero es que, ¿qué pasó? No se supone que él corriera porque su amigo se estaba muriendo. Pero delante de los ojos de Dios, la verdad era que Lázaro no estaba pasando una enfermedad de muerte, sino era algo que iba a llevar a que todo el mundo glorificara a Dios. Porque el proceso, o sea, el propósito de Dios es que toda persona llegue al entendimiento de que toda la gloria y toda la honra es de Él. Amén. O sea, no hay nada que acontezca en tu vida que no lleve a las personas a glorificar a Dios. Todo es con un propósito. Romanos capítulo 8 y el versículo 28 precisamente dice que todo obra
o todo ayuda para bien para aquellos que conforme a su propósito son llamados, dando a entender que todo lo que tú y yo atravesamos es algo que nos está ayudando a ver la gloria de Dios. No es algo que nos va a llevar a morir, no es algo que nos va a matar, no es algo que nos va a desviar del proceso o del camino de Dios, sino es algo que nos va a acercar a Dios. En este caso Lázaro estaba muriendo, estaba con una enfermedad de muerte. Y dice la Biblia que Jesús llegó precisamente ya cuando Lázaro llevaba 4 días muerto. O sea, no llegó cuando Marta y la hermana lo estaban mandando a buscar. O sea, van a haber cosas en tu vida que tú vas a estar clamando, que tú estás orando delante del Señor y tal vez no vas a ver los resultados y tal vez no vas a ver lo que le estás pidiendo al Señor en el momento. Pero en esta mañana yo quiero que tú entiendas que el simple hecho de que no estés viendo lo que le estés pidiendo al Señor hoy no quiere decir que Dios no te está escuchando. No quiere decir que Dios no esté pendiente o atento a tu voz, sino que todavía falta tiempo. Sino que todavía no es el momento para tú ver lo que le estás pidiendo al Señor. Y muchas veces no es algo que Dios te quiere dar porque no te conviene. A veces le pedimos cosas al Señor y no las recibimos porque precisamente no es algo que conviene para nuestra vida, o conviene para nuestros familiares, o conviene para un ser querido. Aleluya. Tenemos que entender que hay cosas que vamos a atravesar en la vida que una, tal vez no nos conviene, o dos, no es el tiempo de recibir las cosas. Entonces Lázaro estaba enfermo de muerte, murió, Cristo no apareció. Pero el simple hecho era que Él quería que toda persona entendiera que Él tenía el control. ¿Por qué? Porque Él llegó cuando ya no había nada que el hombre pudiera hacer. O sea, tenemos que entender que Dios va a llegar cuando ya tú no puedes hacer nada, te tienes que rendir. A veces no llega la petición porque nosotros queremos obrar la petición. En otras palabras, queremos hacer por nuestras fuerzas que pasen las cosas. Y las cosas no pueden pasar a mi fuerza, sino tiene que ser porque Dios se esté glorificando. Cristo llega cuando Lázaro estaba 4 días muerto. No 1, no 2, no 3, sino 4 días ya estaba sepultado en la tumba. O sea que quería decir que ella estaba explotado, su cuerpo se estaba descomposionando, estaba ya apestoso, descompuesto, ya apestaba, tenía una piedra en la tumba, dando a entender que ya no había remedio para él. Y tal vez tú estás en una etapa en tu vida de que tú crees que ya no hay remedio para tu situación, que tú crees que ya todo está perdido, ya no hay esperanza para tu condición. Tal vez alguien te ha menospreciado, tal vez alguien dicho ya no, tú no puedes cambiar, tú vas a morir en esa condición. Pero en esta mañana yo quiero darte a entender que es una mentira del diablo, que mientras tú estés de pie hay esperanza. Amén. Que mientras tú estés respirando hay esperanza. Entonces, dice la Biblia que Marta estaba desilusionada. Ustedes me entendieron. Aleluya. Estaba que ya no tenía esperanza. Cuando Cristo le dice, Marta, quita la piedra. Porque hay cosas que tú tienes que quitar para poder ver la bendición. Nosotros queremos ver la bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Amén. Pero no vamos a poder ver bendición hasta que quitemos ciertas piedras que están en el camino. Porque hay obstáculos, hay cosas que están impidiendo que la bendición salga afuera. Hay cosas que están impidiendo en nuestra vida que veamos los resultados de lo que le estamos pidiendo a Dios. Entonces Cristo le dice a Marta, Marta, quita la piedra. Marta le dice, pero maestro, ¿cómo es que tú quieres que yo quite la piedra? Ya él apesta. Lleva ya muerto 4 días. Como que tú no piensas lo que tú estás diciendo. Entonces nosotros le pedimos ciertas cosas a Dios, pero cuando Dios empieza a demandar de nosotros, empezamos a cuestionar lo que Dios nos está mandando a hacer. Como que nosotros tenemos autoridad para cuestionar a Dios. Y nosotros no tenemos
autoridad para cuestionar a Dios, pero lo único que tenemos que hacer es precisamente hacerle caso. Entonces, Marta estaba atribulada porque su hermano había muerto. Cristo había llegado para resucitar a su hermano porque el propósito era mostrar la gloria de Dios. Pero había algo que estaba impidiendo de que el milagro se realizara, que era una piedra. Entonces, para que el milagro pudiera cumplirse, había que remover esa piedra, ese obstáculo. Y muchas de las cosas que tú estás pidiéndole al Señor, hay algo que lo está deteniendo. Y en esta mañana yo te vengo a decir que tú tienes que sacar la piedra para poder ver lo que le estás pidiendo a Dios. Porque de lo contrario no vas a poder ver el milagro. No vas a poder recibir la petición que le tienes al Señor, porque hay algo que está impidiendo, sea la incredulidad, sea que Dios te está diciendo, mira, tú tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro, tienes que hacer esto, porque es que a nosotros nos gusta demandarle al Señor, pero cuando el Señor empieza a demandar de nuestras vidas, qué duro se nos hace. La falta de fe. Sí, qué duro se nos hace hacerle caso cuando Dios te pide algo. Pero qué fácil se nos hace pedir al Señor y demandar de Dios todo. Y Él tiene que ser fiel, pero yo no puedo ser fiel. Porque es que yo soy un ser humano. Yo soy un pecador. Y yo me arreguindo de que no, es que yo soy imperfecto. Dios es perfecto. Él tiene que cumplirme, pero yo no tengo que cumplirle. Eso no trabaja así. Hay bendiciones que van a llegar a tu vida siempre o simplemente si tú te mantienes fiel. O sea, Dios no tiene que suplirte a ti nada. Dios no tiene que permitir que tú te levantes por la mañana. La misericordia de Dios es tan grande que tú estás aquí hoy. O sea, eso es más que suficiente para poder adorar. Porque hay gente que hoy no se levantaron de la cama. Hay gente que hoy están a punto de morir. Hay gente que hoy están postrados en una cama enfermo. Pero tú tienes la misericordia de Dios y el privilegio de estar en pie. Tal vez no estás en la condición que necesitas o que quisieras estar. Tal vez no tienes mucho dinero, tal vez no tienes trabajo, tal vez no tienes un carro, tal vez no tienes mucha ropa, pero tienes lo necesario, que es el aliento de vida. Tienes salud, tienes la oportunidad para servirle al Señor. Entonces, en ciertas cosas que tú le estás pidiendo a Dios que no las recibes, porque hay cosas que tienes que sacar del camino. Hay una piedra que está estorbando. ¿Cuál es la piedra que tú tienes que remover? Yo no sé, pero Cristo le dijo, Marta, quita la piedra. Quita la piedra. Tú quieres ver mi gloria. Tú quieres que yo me glorifique en tu problema. Tú quieres ver tu hermano resucitar. Tú tienes que mover la piedra. En otras palabras, Dios te está diciendo en esta mañana, hay peticiones que tú tienes delante de mí. Tal vez estás orando por un familiar. Tal vez estás orando por Venezuela. Tal vez estás orando por un sinnúmero de cosas, pero tienes que quitar la piedra. Aleluya. Sí, Señor. Tienes que quitar la piedra. Marta le dice, pero maestro, ¿cómo es posible? Si ya apesta, es imposible. Cristo le dice un solo refrán que me llama la atención. Y es que, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Lo que necesitas hacer para quitar la piedra es creer. Muchas veces no quitas la piedra porque no has creído en aquel que tú le estás pidiendo. Pero cuando tú logres creer en aquel que tú le estás pidiendo y empieces a quitar la piedra, lo que estaba muerto va a resucitar. Lo que estaba por perderse va a salir con vida. Lo que estaba a punto de destruirse va a arreglarse, pero tienes que creer. En esta mañana yo te vengo a decir, lo único que tú necesitas hacer es creer. Cuando tú logras creer en aquel que tú dices que eres grande y soberano, tú vas a mantenerte firme y vas a mantenerte fiel y no va a haber nada que te detenga en el camino. Pero tú tienes que creer en aquel que murió y resucitó por tus pecados, por mis pecados, en la cruz del Calvario.
Y muchos de los problemas que tenemos no son físicos, son espirituales. Muchas de las cosas que están aconteciendo alrededor de nosotros no es por algo físico, es algo espiritual que nos lleva a hacer cosas en lo físico. So, tú necesitas el milagro por dentro para que todo lo demás se ponga en orden. Gloria a Dios. Pónganse de pie.